les bendiga, mis amados hermanos, este bonito día de martes 3 de agosto del 2021, mis amados hermanos. Y bueno, vamos hoy a estrenar, hermanos, una nueva carta. Estamos en una serie que tiene que ver con las cartas generales. Y bueno, es bien importante, hermanos, que estemos al pendiente, ¿verdad? Porque pues como iglesia nos aferramos, hermanos, a que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta primera parte, en esta primera etapa, hermanos, de nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Oremos. Padre, gracias te damos infinitamente, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Y porque a lo largo de todos estos meses, Padre, en las que hemos estado en esta situación, nos has guiado con tu palabra. Gracias porque tu palabra nos provee, mi Dios, alimento. Tu palabra nos vivifica, nos alimenta, nos anima, nos da fe. Padre, gracias, mi Dios, porque así como nos has ayudado para entender tu palabra y nos has desafiado a ponerla en práctica, Padre, sabemos que no será la excepción en este nuevo estudio de la carta a los Hebreos. Háblanos, Padre, como en su momento a los lectores les hablaste con poder, síguenos hablando a nosotros, Padre bendito. Te amamos y queremos hacer tu voluntad. Bendice mi vida, que sea un instrumento de gracia en tus manos y que tu iglesia sea edificada con tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues espero que ya usted tenga por ahí su material, hermanos. Rápidamente, nada más para poner las cosas en contexto, hermanos. Yo he estado solicitando, hermanos, que hagan su comentario, elijan un versículo, sobre todo el primer capítulo, hermanos, para que podamos participar, hermanos. Miren que yo tengo mucha gratitud porque ya hay muchos hermanos que ya lo han hecho. Sin embargo, hermanos, el día de hoy no los leo hasta la siguiente semana si Dios nos da vida, hermanos, porque el día de hoy vamos a abordar el tema de panorama general. Hoy vamos a hablar de un panorama general. Espero que nos dé el tiempo suficiente el día de hoy para abarcar todo lo que pues vamos a reflexionar, porque, hermanos, es importante que entendamos qué hay detrás de la carta a los Hebreos. O sea, al menos hay 5 cosas que usted y yo tenemos que saber de una carta o de un libro. Tiene que ver con el destinatario, la fecha, el propósito, quiénes fueron los autores, ¿verdad? Y todos estos detalles que son importantes, hermanos, para mínimo saber, ¿verdad? De qué se trata esta carta. Y bueno, hermanos, según el material voy a comenzar, hermanos. Mire que panorama general. Si hay, hermanos, si hay un libro del Nuevo Testamento que exhorte a los cristianos a permanecer fieles en los últimos días, o como dice la carta al principio, en los postreros días, ¿verdad? Bueno, ese libro, hermanos, es la epístola a los Hebreos. Esta epístola contiene un mensaje especial para un tiempo caracterizado por la apostasía, hermanos. Dícese apostasía cuando alguien abandona su fe. Se dirige al creyente que ante la incredulidad y la desobediencia de otros creyentes debe permanecer firme en la fe. De repente la desobediencia de uno se vuelve la desobediencia de otros, hermanos. Es una situación, quisiéramos que la gente se alejara. Si decide alejarse, pues que se alejen ellos, pero que no se lleven, como decimos coloquialmente, de corbata a la gente que les rodea. Y bueno, la carta a los Hebreos, hermanos, es por lo tanto una exhortación a la fidelidad. La carta a los Hebreos es una exhortación a la fidelidad. Y bueno, hermanos, si bien Hebreos enseña la superioridad de Cristo, porque esto es un tema doctrinal que ahorita voy a estar mencionando, sobre los ángeles, Moisés, Josué, Aarón y Melquisedec, son las exhortaciones, hermanos, que se hallan libremente esparcidas entre las secciones doctrinales. Ahorita vamos a tratar de entender cómo está dividido esta carta, hermanos, porque pareciera que el escritor se enfoca a una sola cosa, pero tomemos mucho en cuenta, hermanos, que ahorita que hablemos de quién fue el que la escribió, vamos a entender lo que tratamos de mencionar aquí, ¿verdad? Entonces,
las que marcan la pauta en la carta, ¿no? Las que están esparcidas libremente entre las secciones doctrinales. Muy bien, entonces las amonestaciones revelan el buen corazón y la profunda preocupación del pastor escritor. Entonces creemos que el que escribe esta carta probablemente tiene don de pastorado, un ministerio de pastorado, no lo sabemos, pero bueno. En esta epístola el escritor le suplica constantemente al lector que permanezca fiel al evangelio y no se deje arrastrar. Ahí en pantalla, hermanos, o en su material tiene las referencias bíblicas a esta exhortación. Y bueno, hermanos, esta súplica, ¿verdad? Mejor dicho, bueno, él pone énfasis en la responsabilidad social. A los hermanos en la fe se les exhorta a ocuparse que ni a uno solo creyente se le permita alejarse del Dios vivo. Prácticamente esto se va a estar mencionando a lo largo de toda la carta, hermanos, pero bueno, ahí están algunas referencias bíblicas para que usted exactamente vea dónde se hacen estas exhortaciones también, ¿verdad? Entonces las consecuencias de alejarse son realmente inimaginables, ya que según el escritor, capítulo 10, versículo 31, ¿cómo dice, hermanos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El escritor de Hebreos aconseja que el creyente debe oír obedientemente la palabra de Dios. Exhorta a los creyentes a adorar a Dios de un modo aceptable, con reverencia y temor. Y llega a la conclusión de que nuestro Dios es un fuego consumidor en caso de que esta exhortación sea desatendida. De todo esto que yo estoy hablando, hermanos, usted ahí en pantalla, en la medida en la que voy mencionando todas estas frases, aquí, por favor, bueno, nuestro hermano Juan Carlos nos ayuda con las referencias bíblicas, ¿verdad? Entonces, en una época en que la apostasía, fíjese bien, hermanos, qué interesante es esto, es muy común. Y como diría el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿El plan secreto de la maldad ya está en marcha? Bueno, el mensaje de Hebreos es bastante pertinente. Y vaya, hermanos, que en estos tiempos mucha gente ha dejado la fe, hermanos. Mire que por el hecho de que no nos estemos reuniendo en el templo, hermanos, por obvias razones, mucha gente se toma pues la libertad de decir, bueno, pues como no nos reunimos, pues me voy a echar unas vacaciones de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, obviamente, pues no se están conectando, o si estaban conectados o estaban en algún grupo, es bien interesante ver, ¿verdad? De repente, porque yo lo veo, que se empiezan a salir de los grupos del WhatsApp, hermanos, ¿para qué se salen? Si de por sí la situación está como está, y se sale del grupo del WhatsApp, no se salga del WhatsApp, hermanos, porque son herramientas que ahorita estamos usando para que la iglesia nos mantengamos, pues, en contacto, hermanos, con todo lo que se hace como iglesia, ¿verdad? Entonces, estoy hablando muy superficialmente, hermanos, porque pues pueden ser muchas las razones por las cuales alguien se puede salir de un grupo del WhatsApp, pero también, hermanos, hay razones muy claras por las cuales uno piensa, ¿verdad? Bueno, es que se salió porque andan fríos espiritualmente. Pero bueno, eso está muy de moda, hermanos, en esta iglesia, en la nuestra y en cualquiera, con esta situación que estamos viviendo. Entonces, lo cierto es que no debemos hacer caso omiso a la advertencia que acompaña una salvación tan grande, ¿verdad? Puesto que no podemos escapar si lo hacemos, ¿verdad? En consecuencia, hacemos bien en escuchar atentamente. Muy bien. ¿Quién es el autor, hermanos? ¿Quién es el autor de esta epístola? ¿Quién escribió esta epístola, hermanos? Bueno, cuando se le preguntó quién era el escritor de Hebreos, el teólogo del tercer siglo, Orígenes, está bien interesante, hermano, su comentario, dijo lo siguiente: en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Y eso sucedió, hermanos, en el año 225 después de Cristo. Así que si los eruditos del amanecer del cristianismo, o sea, los primeros, ¿verdad? Por eso son los padres de la iglesia, todos estos del segundo siglo. Si ellos, hermanos, no sabían quién pudo haber escrito Hebreos, nosotros seguramente no podremos elevarnos por sobre ellos, ¿verdad? Pensar y decir, no, sabemos que es este personaje. Bueno, vamos a ir mencionando algunos personajes que se cree que fueron los escritores. Número 1, Apolos. Por supuesto, los eruditos han sugerido algunos posibles candidatos, pero han tenido que recurrir a hipótesis, suposiciones, hermanos. Martín Lutero, por ejemplo, hermanos,
el teólogo reformador alemán, ¿verdad? Del siglo XV, por allá. Por ejemplo, pensaba que el escritor de Hebreos había sido Apolos. Basaba su hipótesis en Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 26, que dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Martín Lutero señaló que Alejandría era un gran centro educativo donde Apolos aprendió a expresarse con maestría en el idioma griego. Apolos utilizaba la traducción de los 70, la Septuaginta del Antiguo Testamento, puesto que fue en Alejandría donde primeramente se publicó. Apolo se había familiarizado con la fe cristiana, había oído predicar a Pablo en Éfeso y había sido instruido en el camino del Señor de manera más adecuada por Priscila y Aquila. Poseía un conocimiento profundo de las Escrituras y llegó a ser un gran orador. Para Martín Lutero, Apolos era la persona más calificada para escribir la epístola a los hebreos. La hipótesis es realmente atrayente y resuelve muchos interrogantes. No obstante, queridos hermanos, el silencio de los siglos es significativo. Uno esperaría que Clemente de Alejandría, este personaje, hermanos, del segundo siglo, padre de la iglesia, hermanos, que vivió por allá del 200 después de Cristo, dijera algo al respecto. Pero ¿qué creen, hermanos? Él omite el nombre de Apolos. En lugar de ellos, Clemente, hermanos, le atribuye el libro a Pablo. Número 2, Pablo, hermanos. ¿Fue Pablo el escritor de Hebreos? A través de los siglos, hermanos, mucha gente ha aceptado a Pablo como escritor de la epístola desde la primera publicación en inglés de la versión del rey Jacobo en 1611 hasta el presente. Muchas personas han tomado libremente, hermanos, el título La Epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. Pero en el margen de algunas Biblias de esta versión se dice al lector: paternidad literaria incierta comúnmente atribuida a Pablo. Yo no sé si usted por ahí tenga una Biblia que tenga por ahí un margen, ¿verdad? En el margen esta frase, ¿verdad? Y bueno, la incertidumbre en cuanto a que Pablo sea o no el escritor proviene de la diferencia entre las epístolas paulinas y hebreos. Para comenzar, hermanos, vemos una clara diferencia en cuanto al lenguaje que se usa en hebreos. Nada en hebreos, hermanos, nos recuerda el estilo, dicción, terminología ni contenido de las cartas de Pablo. El lenguaje, hermanos, de hebreos simplemente no es el de Pablo. Las doctrinas expresadas en hebreos no encuentran eco en ninguna de las epístolas de Pablo. Por lo general, en estas cartas son evidentes las referencias mutuas a doctrinas fundamentales. No así con hebreos, hermanos. Las doctrinas de Cristo, por ejemplo, y del pacto son sobresalientes en hebreos, pero están ausentes de las cartas de Pablo. Pablo abarca prácticamente pues la mayoría de las doctrinas que usted y yo creemos, ¿no? Abarca un montón de doctrinas. Pero incluso cuando él se refiere a Cristo, hermanos, la manera en cómo él habla de Cristo es muy diferente a cómo Hebreos se expresa de Cristo, ¿sí? Entonces, todos esos detalles, hermanos, yo pude haberle puesto una de información que le cuento, porque hay mucho sobre Hebreos. No se diga sobre que si Pablo escribió, y hay muchas razones gramaticales, de dicción, de términos que Pablo usa en sus cartas que no vemos en Hebreos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, hermanos, pero bueno, eso es cuestión de que también usted busque la manera, ¿verdad?, de encontrar ese material. Ahora, si usted desea saber un poquito más de lo que yo le estoy
compartiendo en este material. Con mucho gusto, hermanos. La verdad es que nos faltaría tiempo para abarcar todo lo que implica el panorama general de la carta a los Hebreos. Muy bien, entonces, hermanos, lo más significativo al considerar si Pablo escribió la epístola a los Hebreos, lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Mire, el escritor, hermanos, que se autoincluye en la advertencia respecto a la necesidad de prestar atención a la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, fíjese bien, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En forma esquemática, hermanos, nos encontramos con la siguiente secuencia. Lo tiene usted por ahí en pantalla. Dice, una salvación tan grande, así tal cual viene en el pasaje. Número 1, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Número 2, nos fue confirmada. Y número 3, por los que oyeron. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Bueno, se puede llegar entonces a la conclusión de que el escritor no había oído personalmente al Señor, sino que tuvo que depender de los informes de otros. Pablo, hermanos, por supuesto, declara categóricamente que no recibió el evangelio de nadie sino de Jesucristo. Recuerda, ahí en Gálatas 1:12. Pablo oyó la voz de Jesús en el camino a Damasco, Hechos 9:4, Hechos 22:7 y Hechos 26:14, que es donde él cuenta su testimonio. Y Jesús, hermanos, le volvió a hablar más tarde, Hechos 18 del 9 al 10, Hechos 22 del 18 al 21. Pablo, por lo tanto, hermanos, no pudo haber escrito las palabras de Hebreos capítulo 2, versículo 3. Número 3, hermanos, Bernabé. El prolífico escritor y padre de la iglesia del segundo siglo, Tertuliano, hermanos, alrededor del año 225 después de Cristo, sugirió que Bernabé, hermanos, acuérdense de este personaje que, por cierto, los domingos lo estamos ahorita mencionando mucho, ¿no? Porque estamos estudiando el libro de Hechos. Sugirió que Bernabé, hermanos, pudo ser el escritor de Hebreos. Hizo esto a la luz de las credenciales que a Bernabé se le otorgan en Hechos 4, del 36 al 37, cuando Lucas escribe lo siguiente: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por ser levita, Bernabé estaba totalmente familiarizado con el sacerdocio levita. Además, provenía de la isla de Chipre, donde presumiblemente aprendió bien el griego. Estaba familiarizado con la iglesia y sus necesidades. Según Tertuliano, hermanos, él estaba altamente calificado para escribir la epístola a los Hebreos. La debilidad, hermanos, de esta posición consiste en que no ha encontrado apoyo alguno en la historia del canon. Tertuliano no ha ganado seguidores y su sugerencia ha sido vista como una curiosidad solamente. Y número 4, hermanos, Priscila. Qué interesante, hermanos. Mire, el último de los nombres propuestos para resolver esta interrogante sobre la paternidad literaria de Hebreos es el de Priscila. Ella con su marido Aquila instruyeron a Apolo, según Hechos 18:26, que ya leímos, pero Priscila no pudo haber escrito Hebreos porque en el griego original de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, el escritor usa un participio con un sufijo masculino al referirse a sí mismo. Es por eso bien interesante, hermanos, la gramática. Mire, porque el tiempo, ahí es donde vemos el sufijo, ¿no? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ese detallito, pues ahí se descarta que sea Priscila. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos en este asunto, hermanos? Simplemente decimos junto con Orígenes, pero en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Al fin y al cabo, hermanos, quien sea el escritor no es importante. El contenido de la epístola es lo que nos interesa. Muy bien, hermanos. Pasemos a el propósito, hermanos. Propósito de la carta. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Hebreos, hermanos? Mire que con
Con una simple ojeada a la epístola a los Hebreos, el autor les dice a los lectores que su contenido está consolidado por numerosas citas del Antiguo Testamento. Alrededor de 31 pasajes, hermanos. Yo le pude haber puesto ahí toda la lista de pasajes del Antiguo Testamento de donde se hace referencia, ¿no?, de lo que vamos a leer, ir leyendo en la carta. Salmos es el libro favorito del escritor de Hebreos. Un tercio de sus citas han sido extraídas del libro de Salmos. La mayoría de ellas se encuentra en Hebreos 1. Presumiblemente, hermanos, los pasajes a los que el autor apela eran pasajes que habían sido memorizados por los lectores, y cuando ellos oían la lectura de la epístola a los Hebreos en un servicio religioso, podían relacionar su contenido con lo que sabían. Las escrituras, hermanos, del Antiguo Testamento eran, por lo tanto, de gran importancia para el escritor y los lectores de esta epístola. En las palabras del escritor, según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra, hermanos, ha sido citada, aludida y usada en Hebreos más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Una pregunta importante, hermanos: ¿es la epístola predominantemente pastoral o es doctrinal? Cuando leíamos las cartas anteriores, hermanos, por ejemplo, Santiago, la carta es pastoral, hermanos. La carta es prácticamente en un 99.9 pastoral. Y bueno, dicho de otra manera, hermanos, la pregunta es si las amonestaciones del escritor resultan en una enseñanza teológica. Cuando hablamos de doctrinal, ¿verdad?, pues estamos apelando a cuestiones ya teológicas, o si por el contrario, las doctrinas llevan a las amonestaciones prácticas, como para decir, bueno, esto es pastoral, ¿verdad? Porque, bueno, sí alude, apela a cuestiones doctrinales, pero es más como que la práctica, el pastor diciéndole a sus ovejas, qué sé yo. Bueno, si observamos los numerosos pasajes que exhortan a los lectores, hermanos, llevamos una notable consistencia en su enfoque. El escritor escribe pastoralmente y alienta a los hebreos a permanecer fieles a Dios y a su palabra. Capítulo 3, versículo 2, un pasaje maravilloso. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta amonestación, hermanos, es la clave para comprender las preocupaciones pastorales del escritor. Sin embargo, hermanos, desde los primeros versículos de su introducción, de los versículos del 1 al 2 del capítulo 1, hasta el capítulo 10, versículo 19, porque así está bien marcado, hermanos, cuando usted lee la carta a los Hebreos, bueno, define la extensión y el alcance de la palabra de Dios de manera doctrinal. Según el autor, hermanos, en la época del Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de sus profetas. En los tiempos del Nuevo Testamento hablaba por medio de su Hijo, quien es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y a Melquisedec, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que ya hicimos por ahí la referencia, ¿no? Josué, bueno, dijimos a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y a Melquisedec. Es lo que vamos a leer en los primeros capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, Dios esperaba que su pueblo obedeciera su palabra cuando ésta les era comunicada por medio de ángeles. Capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? La referencia bíblica. Ya que el resultado de la desobediencia era un justo castigo. ¿Cuánto más entonces debe el pueblo del Nuevo Testamento obedecer la palabra de Dios, que no fue proclamada por ángeles, sino por quién, hermanos? Sino por el Hijo de Dios. Y este Hijo es muy superior a los ángeles, porque Él es el profeta que habló la palabra, el sacerdote que proveyó purificación de los pecados y el Rey que se sentó a la diestra de la majestad del cielo. Más aún, este profeta, que es a la vez también sacerdote y rey, demanda estricta obediencia a la palabra que proclama la salvación. Y en todo esto que estoy mencionando hay bastantes referencias bíblicas, hermanos. Muy bien, rápidamente vámonos a la fecha, hermanos. Vámonos a la fecha, hermanos. Muy bien. Es que esto es un dato muy interesante, hermanos. Debido a que Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia de Corinto, hermanos, a finales del primer siglo, podemos decir que Hebreos
fue escrita antes del año 96 después de Cristo. Mire que yo leyendo algunos comentarios, hermanos, la mayoría de la gente cree que posiblemente esta carta fue escrita en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es un dato muy interesante, hermanos, porque mire, en dicho año, estamos hablando de antes del 96, en dicho año, Clemente de Roma, hermanos, escribió en su epístola, en la carta que le escribió a los Corintios, cierto número de citas y alusiones provenientes de la carta a los Hebreos. Esto es bien interesante. Entonces, como eso es lo más cercano a saber en qué fecha se ubica Hebreos, por lo tanto el límite para la fecha o para fechar la carta a los Hebreos es algún tiempo previo al año 96 después de Cristo. Como dijimos, hermanos, probablemente en el 70. Sin embargo, determinar el principio de la composición de la epístola es difícil, hermanos. No tenemos así como en otras cartas, ¿verdad? Con todos los detalles que nos ofrecen los autores. Hebreos, pues es prácticamente lo que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Destinatarios, hermanos. Destinatarios. Los destinatarios de la epístola a los hebreos eran cristianos judíos. El escritor no dice dónde vivían estos hebreos. Si él hubiese dado, aunque fuera una mínima indicación, en cuanto al destino de la misma, no necesitaríamos trabajar con suposiciones. Sí, porque otras cartas, hermanos, pues nos dan más información sobre todo con los destinatarios, ¿no? Entonces, son muchos los lugares que se han sugerido. Jerusalén, la colonia de Qumrá, hermanos, cerca del Mar Muerto. ¿Se acuerda que en el 47 del siglo pasado se encontraron, hermanos, los rollos famosos del Mar Muerto? Que pues complementaron, ¿verdad? O sea, mucha gente decía, no, es que la Biblia que fue escrita tiene alteraciones y qué sé yo. No, hombre, 1947, hermanos, se encuentran en unas cuevas allá cerca del Mar Muerto, en una región llamado Qumrá. Se encuentran rollos bíblicos, hermanos. Isaías completito se lo encuentran y todos los libros de la Biblia, hermanos. ¿Y qué cree? Eran exactamente lo mismo de lo que había ya escrito, hermanos. Entonces es maravilloso todo este dato, ¿verdad? Pero bueno, se sugieren algunos lugares a donde se mandó esta carta. Y bueno, Jerusalén, la colonia de Qumrá, cerca del Mar Muerto, Alejandría, Roma, por no mencionar más, ¿verdad? Porque hasta ahí le vamos a dejar. Número 1, hermanos, Israel. Si aceptamos una fecha de redacción posterior al año 70 después de Cristo, automáticamente eliminamos a Jerusalén, hermanos, y a la comunidad de Qumrá. Tras la destrucción romana de la ciudad de Jerusalén, los romanos eventualmente la rebautizaron como Aelia Capitolina y prohibieron a los judíos que la repoblaran. También fue evacuada la comunidad de Qumrá durante los años de la ocupación romana. ¿Se acuerda, hermanos, cuando Nerón se puso loquito por ahí en el 65? Y bueno, fue terrible lo que ocurrió en Jerusalén. Entonces se descarta, hermanos, se descarta la posibilidad de que haya sido escrita a gente que estuviese en Jerusalén. Número 2, Alejandría, hermanos. Los eruditos que están a favor de Alejandría, como el lugar en el que vivían los hebreos, basan su suposición en el hecho de que Alejandría había sido durante siglos un hogar para mucha gente judía. Aquí se originó la Septuaginta, hermanos, para auxiliar a los judíos grecoparlantes en su lectura de las Escrituras. Acuérdense, hermanos, porque incluso en el estudio que hemos tenido del libro de los Hechos, había hebreos de habla greco-romana. Si usted recuerda, hermanos, pues nos estamos refiriendo a estas personas. Entonces, además, hermanos, según Hechos 18:24, Alejandría fue el lugar de donde vino Apolos, ¿verdad? Pero bueno, ningún escritor de los primeros siglos aporta testimonio alguno de que Alejandría fuese su destino o de que Apolos pudiera ser el escritor. Porque ya hablamos de esto, hermanos, Apolo queda descartado. Número 3, hermanos, Roma. Esto es muy interesante, hermanos, porque muchos factores apuntan a Roma. El saludo final de la epístola menciona a Italia. ¿Se acuerda? Capítulo 13, verso 24 dice: los de Italia os saludan.
Algunos cristianos italianos que estaban alejados de su patria evitaban saludos a sus seres amados que estaban en Italia, presumiblemente en Roma. Dirigió el escritor de Hebreos su carta a la misma congregación que recibió la carta de Pablo a los romanos. No es necesario suponer esto, hermanos, porque fueron muchas las congregaciones que florecieron en la ciudad imperial, si tenemos en cuenta los tempranos comienzos de la iglesia en Roma. Muy bien, hermanos, y bueno, lo que usted tiene por ahí en pantalla, espero que por ahí se pueda ver un poquito de lo que se puede ver como bosquejo. Mira, hermanos, que a diferencia de Santiago, cualquier otro libro de la Biblia, hermanos, es más fácil bosquejarlo, porque acuérdense que Santiago, hermanos, hay muchos temas en Santiago. Acuérdense que fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Hebreos, obviamente, pues ya está más adelantito, ¿verdad? Y quizá tiene más influencia de otros escritos, de algunos evangelios, qué sé yo. El punto es, hermanos, que sí se puede bosquejar, y tenemos por aquí en pantalla, hermanos, un bosquejo. Este es un bosquejo que estamos proponiendo, hermanos. Y bueno, usted prácticamente conforme vayamos avanzando, usted lo va a conocer. Y bueno, espero que no se canse de cada martes a las 8 de la noche. Si Dios nos da vida y salud, usted se conecte y vayamos pasito a pasito, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? No lo sé, hermanos. No lo sé. Pero el tiempo necesario. Lo importante, hermanos, es que podamos encontrar todas esas lecciones, todas esas cosas que Dios, con mucho amor, hermanos, desde el momento en que inspiró a este autor, que no sabemos quién es, Dios quiso hablarle a su iglesia, Dios quiso amonestar, quiso exhortar, quiso animar, quiso alentar a los cristianos del primer siglo, hermanos, para que no dejaran la fe. Cuidémonos mucho, hermanos, porque es claro, hermanos, que en los tiempos, en cualquier época de la historia, desde que se escribió esta carta a la fecha, hermanos, los tiempos son duros. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, querido hermano, con mucho amor, bueno, no solamente yo, hermanos, porque detrás de todo esto que hacemos está otro hermano, está el hermano Juan Carlos, está nuestro hermano Michael, que nos da soporte técnico con todo esto que implica, hermanos. Yo le hago una invitación con mucho cariño, hermanos. Número uno, le hago la invitación de que invite a más hermanos de la misma congregación que a lo mejor no se han conectado a estos estudios de cartas generales. Hágalo, invite, hermanos, porque es la iglesia, somos una iglesia y necesitamos estudiar la palabra. Número dos, no se canse usted, hermanos. Lea la palabra, llénese de ella, deje que el Espíritu Santo le guíe, le ilumine el corazón, el entendimiento, llénese de la Escritura. Gócese, mire que ahora que ya tiene por ahí el material, todo esto que acabamos de leer, ¿verdad? Puede usted incluso adelantarse, y con ese bosquejo que le estamos presentando, usted puede anticiparse quizá a un comentario más, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a orar para cerrar este tiempo, hermanos, porque hasta aquí vamos a dejarle. Ya la siguiente semana, hermanos, ya nos metemos de lleno a los capítulos. Vamos a comenzar con la introducción. Vamos a empezar la siguiente semana con el tema de la superioridad de Jesús y su papel como Salvador y sumo sacerdote. Entonces vamos a empezar con el inciso A, introducción. Todo esto es muy importante para ir abriendo camino al entendimiento de lo que Dios quiere decirnos a través de estas letras inspiradas, ¿verdad? Entonces, oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos acceso a tu palabra, porque tenemos una Biblia con muchas versiones, Padre, porque gracias, Padre, por todos esos eruditos de la historia de la fe que se tomaron un tiempo muy especial para dejarnos comentarios muy importantes y líneas que nos permiten profundizar en tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Creemos en eso, Padre,
Por eso, mi Dios, nos comprometemos en el nombre de Jesús a estudiar tu palabra, a estudiar la carta a los hebreos. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, que seamos una iglesia comprometida, disciplinada en el estudio serio de tu palabra, y que en todo tú seas glorificado y exaltado. Padre, dame salud y vida, dame fortaleza para ser solo yo un instrumento de gracia en tus manos, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues el día de mañana le invito, hermanos, acuérdense que estamos en nuestro estudio de lo que creemos. El día de mañana a las 7 de la noche en vivo vía Zoom. Estamos en la doctrina número 19, doctrina de el cielo y el infierno. Apenas empezamos con el tema del cielo. Hay mucho camino por recorrer sobre el tema del cielo y el infierno, hermanos. Entonces, si no se ha conectado, puede conectarse en cualquier momento, hermanos. Está cordialmente invitado. Es para todos. Hemos tenido mucha asistencia. Hay hermanos que se han estado metiendo en el camino para disipar algunas dudas, sobre todo con esto que tiene que ver con el cielo y el infierno, hermanos. Son temas muy sensibles, pero es doctrina, hermanos. Está en la palabra y es lo que creemos. El día jueves, hermanos, oré por un servidor y también por nuestro hermano Juan Carlos, porque juntos, hermanos, presentamos un mensaje para que las personas conozcan el evangelio. Acuérdense que es un mensaje evangelístico. Estamos en una serie titulada 7 preguntas que las personas hacen. Y bueno, por ahí partimos para dar un mensaje de la palabra de nuestro Dios. También el día viernes, hermanos, el día viernes lo espero a las 6 de la tarde en vivo vía Facebook para nuestro culto de oración en vivo, hermanos, y a las 8 de la noche la retransmisión por YouTube. No se deje de conectar a sus departamentos, a sus grupos de oración. No deje, hermanos, de ofrendar, no deje de diezmar, hermanos. En cuanto tenga usted la posibilidad de hacerlo, hágalo, hermanos, porque también es parte de nuestra vida espiritual y es parte de nuestro compromiso como una iglesia. Y bueno, ahí en pantalla están los puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Hermanos, también, hermanos, el día de hoy comenzamos el libro de Jeremías, hermanos. Por favor, comience, si no está usted metido en el reto príncipe. Hoy es la oportunidad. ¿Quiere comenzar a partir de hoy? Hágalo, hermanos, hágalo. Es una aventura fascinante. Y bueno, pues estamos orando, hermanos, mucho por todos y cada uno de nosotros. Cuídense mucho, hermanos. Hasta la próxima. Dios me les bendiga. Bye, hermanos. Fuerte abrazo.